Un resplandor distante se extendió por la aterciopelada oscuridad del espacio. Un eco de incontables soles esparcidos por el cosmos. En el borde del sistema Arbit, dos naves se enfrentaban con una tensión invisible crepitando entre ellas. A un lado estaba el elegante crucero humano Égida Solar, construido con aleaciones de titanio extraídas de asteroides en el cinturón joviano. Al otro lado se cernía el enorme Filo del Dominio, nave insignia del Concordato Cimbriano, un antiguo imperio estelar que había subyugado mundos durante milenios. El puente de la Égida Solar brillaba con luces azules y blancas. La capitana Naomi Torres, de pie cerca del visor principal, sintió un viejo nudo apretarse en su estómago mientras estudiaba las lecturas. Era una mujer alta, de cabello oscuro recogido firmemente en la nuca, y la manga izquierda de su impecable uniforme estaba arremangada para revelar un brazo prostético de avanzado diseño humano. Ese brazo era un recordatorio de lo que había sacrificado en la guerra contra los cimbrianos. Una punzada de memoria parpadeó en su mente. Aún podía ver el momento en que un rayo de plasma desgarró el casco del puesto de avanzada Phobos 9, arrancándole el brazo de carne y dejándola atrapada bajo metal retorcido. Más que el daño físico, recordaba los gritos de una querida amiga a la que no pudo salvar. La embajadora Rose Amamir, de pie junto a Naomi, lanzó una mirada preocupada a la imponente silueta del Filo del Dominio en los monitores frontales. Rose era mayor que Naomi, con mechones plateados surcando su cabello negro pulcramente recogido. Se desenvolvía con una confianza tranquila, perfeccionada por décadas de misiones diplomáticas a través de los mundos colonizados por humanos. Sin embargo, había una tensión inconfundible en sus ojos mientras miraba la nave insignia cimbriana. Han indicado que están dispuestos a hablar por el canal diplomático abierto, dijo Rose, manteniendo la voz baja. ¿Estás lista para escoltarme al lugar de la negociación? Naomi asintió. Sí, embajadora. Haremos lo que sea necesario para garantizar su seguridad. La pantalla principal se activó con un agudo crujido, mostrando la forma regia de un alienígena alto y acorazado con dos cuernos curvos que sobresalían de su cráneo sin pelo. Su piel tenía un brillo metálico y vestía capas de placas ceremoniales oscuras grabadas con glifos alienígenas. Este era el general Duran Cares, la llamada leyenda viviente entre los cimbrianos. Nunca había conocido la derrota. Embajadora Rosemir, dijo Cares, su voz resonando con desdén. Se encuentra al borde del espacio cimbriano. Pensó que no notaríamos su intromisión en el sistema Arbit. Rose inclinó la cabeza con cortesía ensayada. General Cares. El sistema Arbit nunca estuvo formalmente bajo el dominio reconocido del Concordato. Nuestros registros indican que ha sido explorado y parcialmente colonizado por colonias humanas durante varias décadas. El labio de Cares se curvó, revelando dientes puntiagudos de marfil. Sus así llamados registros significan poco para una civilización que ha permanecido indiscutida durante milenios. Pero ya que insisten en estos protocolos, les concederemos el capricho. Nuestra nave insignia atracará en la estación Coma para estas discusiones. Quizás allí podamos aclarar qué bando se encuentra realmente en el terreno legítimo. La mirada de Naomi se endureció. Recordaba la devastación causada por las fuerzas cimbrianas en el puesto Phobos 9 y como la afirmación oficial del Concordato fue que los humanos estaban invadiendo campos de recursos. Ella era teniente entonces, perdiendo no solo su brazo sino también a su camarada más cercano, el teniente James Chow, quien murió salvando a civiles. Se preguntó si Duran Cares siquiera conocía el nombre de James Chow, o si era solo otra nota al pie en el interminable registro de conquistas cimbrianas. Esa vieja ira pulsaba bajo su calmada apariencia. Rose ofreció una pequeña sonrisa formal. Le recibiremos en la estación Coma en 2 ciclos estándar. Confiamos en que todos los asuntos puedan resolverse mediante un acuerdo mutuamente beneficioso. Cares terminó la transmisión sin siquiera un gesto de despedida, dejando que la pantalla parpadeara de nuevo a la negrura salpicada de estrellas. La tensión en el puente de mando se espesó. Naomi exhaló. ¿Es tan arrogante como dicen? ¿Estamos seguros de este plan? Encontrarnos con él cara a cara sin una fuerte demostración de fuerza podría ser peligroso.
Rose extendió la mano y tocó el antebrazo metálico de Naomi como para tranquilizarla. La diplomacia es nuestra herramienta más fuerte en este momento. Debemos al menos intentarlo. La humanidad no puede permitirse una guerra a gran escala con un imperio que ha conquistado mundos durante miles de años. Naomi asintió, aunque su corazón martilleaba con una mezcla de adrenalina y vieja furia. Había visto de primera mano a que podía conducir la diplomacia con los cimbrianos si decidían ignorarla. Los recuerdos de cascos rotos y amigos muertos la atormentaban. Aún así, el deber exigía que siguiera el liderazgo de la embajadora. Varias horas después, la égida solar se fijó en las coordenadas de aproximación a la estación Coma. Una gran estructura cilíndrica que giraba lentamente para producir gravedad artificial en sus cubiertas exteriores. Construida por la Alianza Unida de la Tierra, la estación Coma estaba destinada a ser un centro para negociaciones interespecies. Antes de la llegada de los cimbrianos, había sido un mero símbolo de cooperación entre las pocas razas no hostiles que la humanidad había encontrado. Ahora, se erigiría como el lugar de encuentro entre los humanos y el imperio que los había eclipsado durante años. Dentro de uno de los principales anillos de atraque, Naomi lideraba un escuadrón de personal de seguridad con uniformes grises estándar adornados con negro. Cada uno portaba armas de cinto, más por ceremonia que por cualquier posibilidad realista de derrotar a guerreros cimbrianos en combate abierto. El brazo prostético de Naomi zumbaba suavemente con eficiencia mecánica, sus dedos flexionándose en una silenciosa preparación. La embajadora Amamir estaba en el centro de la esclusa de aire, flanqueada por otros diplomáticos. Todos esperaron en silencio mientras un siseo de descompresión señalaba la llegada de una nave de abordaje cimbriana. La escotilla se deslizó para abrirse, revelando al general Cares en toda su imponente altura y armadura grabada. Detrás de él estaban varios oficiales cimbrianos, y a su derecha una figura delgada y de ojos agudos con placas menos ornamentadas, presumiblemente su segundo al mando, Soul Bekbar. Cares avanzó, sus cuernos brillando bajo las luces del techo, y recorrió con su mirada dorada a los humanos reunidos. Las comisuras de su boca se curvaron en lo que podría haber sido una mueca de desdén o una sonrisa. La embajadora Amamir habló primero, con voz firme. General Cares, en nombre de la Alianza Unida de la Tierra, bienvenido a la estación Coma. Agradecemos su disposición a reunirse en estas condiciones pacíficas. Hacemos esto por claridad, no por su conveniencia, replicó Cares, su tono arrogante. El concordato cimbriano busca restaurar el orden apropiado en la región de Arbit. Veremos si ustedes, los humanos, son capaces de un discurso civilizado. Naomi mantuvo su expresión neutral, pero por dentro se erizó. El orden apropiado para los cimbrianos usualmente significaba anexar por la fuerza cualquier sistema rico en recursos que reclamaran con mínima consideración por los habitantes locales. No dijo nada, sin embargo. Aún no era su lugar para hablar. El grupo procedió a través de anchos corredores iluminados por un brillo blanco y uniforme. Las paredes llevaban el escudo de la Alianza Unida de la Tierra, una tierra estilizada superpuesta sobre un fondo de estrellas. Los ojos de Cares parpadearon con leve curiosidad ante los diseños, pero no dijo nada. Se movía con el aire de un héroe conquistador paseando por el territorio de una especie menor. Después de una corta caminata, llegaron a un gran salón de recepción dominado por una mesa circular. Varios asientos habían sido dispuestos para que los oficiales cimbrianos se sentaran a un lado, y los diplomáticos humanos al otro. La iluminación del techo proyectaba brillantes reflejos en la armadura pulida de Cares mientras se acomodaba en una silla reforzada. Hemos preparado refrigerios adecuados a las restricciones biológicas de ambas especies, comenzó la embajadora Amamir, señalando un buffet adyacente cargado tanto con cocina humana como con algo obtenido de los datos dietéticos cimbrianos. Pero quizás podamos comenzar con un resumen básico de lo que cada uno espera lograr aquí. Cares golpeó la superficie de la mesa con un guantelete metálico. Ya hemos dejado claro que el sistema Arbit, con sus planetas ricos en recursos, yace dentro de la esfera estratégica cimbriana. Su presencia allí es una intrusión reciente. Exigimos el reconocimiento inmediato de la autoridad cimbriana y acceso directo a las zonas mineras.
Cualquier presencia humana debe ser subordinada y regulada. Hubo una silenciosa inhalación de aire entre los diplomáticos humanos. Rose Amamir juntó las manos. General, tenemos colonias en 2 de los planetas de Arbit, y el tercero está bajo desarrollo conjunto con corporaciones humanas privadas. Podríamos discutir el reparto de recursos, pero su demanda de control general es. Cares levantó una mano, indicándole que dejara de hablar. Naomi sintió que su ira se disparaba. La arrogancia era impresionante. Se suponía que este era un entorno diplomático. Sin embargo, Cares ya se comportaba como un rey dirigiéndose a vasallos rebeldes. Soul Bekbar, el segundo al mando, interrumpió con un tono cuidadoso. Quizás podríamos comenzar con un acuerdo de transición. Permitiría al concordato cimbriano estacionar una pequeña fuerza de seguridad cerca de instalaciones clave mientras los humanos mantienen su infraestructura colonial. Después de un periodo establecido, podríamos reevaluar los términos, especialmente en torno a la asignación de recursos. Naomi se preguntó si la sugerencia era un intento de Bekbar por aliviar las tensiones. Al menos sonaba más razonable que la descarada demanda de control total de Cares. Rosemira asintió cortésmente. Un acuerdo de transición podría ser una vía a explorar. Por supuesto, los detalles como el alcance de la fuerza de seguridad y el marco legal para la administración conjunta necesitarían ser abordados. Cares resopló suavemente, pero no desestimó inmediatamente las palabras de Bekbar. En cambio, dirigió su atención a Naomi, que estaba de pie en silencio detrás de la embajadora. Sus ojos ámbar se detuvieron en su brazo prostético. Ella sabía lo que estaba pensando. Una señal de un ser inferior, alguien que ya había probado la derrota. ¿Y quién es esta?, dijo Cares señalando al lado de la mesa de Naomi. Está su civilización tan escasa de soldados que deben traer a una que ya ha perdido una extremidad. Rosemir respondió rápidamente. Esta es la capitana Naomi Torres, mi jefa de seguridad. Es una de nuestras oficiales más capaces. ¿Capaz?, repitió Cares, su mirada deteniéndose en el revestimiento de metal cepillado de la prótesis de Naomi. ¿Y cómo perdió ese brazo? Naomi habló por sí misma, tratando de mantener un tono controlado. Estaba estacionada en el puesto Phobos 9 cuando fue atacado por fuerzas cimbrianas. General. Se nos hizo creer que ese puesto era seguro hasta que ustedes lo declararon un sitio de violación de recursos. El conflicto que siguió destruyó gran parte de nuestra infraestructura allí. Los labios de Cares se retiraron para revelar dientes puntiagudos. Phobos 9. Una violación de recursos, en efecto. Nuestros soldados cumplieron con su deber. Naomi apretó la mandíbula, luchando contra el impulso de decir lo que realmente pensaba. Su memoria ardía con imágenes de corredores de metal retorcido, los intentos frenéticos por evacuar a los civiles y el último grito de James Chow pidiéndole que siguiera corriendo antes de que una explosión le seccionara el brazo. Pero necesitaba mantener la compostura. Miró al otro lado de la mesa, notando que el tono de Cares parecía aburrido, como si la destrucción de Phobos 9 apenas valiera la pena recordar. Rosemir le lanzó a Naomi una mirada de advertencia. Luego se volvió hacia Cares. Nuestros registros indican que su asalto a Phobos 9 mató a docenas de civiles y violó los tratados interestelares estándar sobre zonas de no combatientes. No deseamos remover viejas heridas, pero las viejas heridas son precisamente donde ustedes los humanos encuentran su obsesión, interrumpió Cares, moviendo la mano con desdén. Se aferran a ellas como si les otorgaran superioridad moral. El concordato cimbriano valora la progresión y la conquista. No tenemos tiempo para revolcarnos en lamentos por escaramuzas menores. Naomi sintió que el calor le subía por el cuello. Una escaramuza menor. Así se refería al baño de sangre que cobró tantas vidas inocentes, incluida la de James Chow. Su boca se apretó, pero se forzó a permanecer en silencio. Podría haberle respondido bruscamente si no hubiera escuchado el sutil ahogo en la respiración de Rose Amamir, una súplica tácita de calma. El resto de la sesión fue una danza diplomática de propuestas y contrapropuestas. Soul Bekbar hizo la mayor parte de la conversación mesurada por el lado cimbriano,
tratando de establecer los términos bajo los cuales el concordato permitiría a los humanos permanecer en Arbit si aceptaban un papel subordinado. Los diplomáticos humanos se resistieron, ofreciendo marcos alternativos para la gestión conjunta de recursos. Mientras tanto, Cares se sentaba como una estatua imponente, ocasionalmente lanzando una puya condescendiente. La tensión en la sala se asentó en una pesada quietud. Eventualmente, las partes acordaron suspender la sesión por el día y reunirse en una recepción formal. Cuando Cares se levantó, fijó en Naomi una mirada que era en parte desafío, en parte desprecio. Ella le devolvió la mirada sin pestañear, ignorando el dolor sordo en su miembro fantasma que siempre parecía intensificarse cuando la ira crecía dentro de ella. Unas horas más tarde, el salón de recepción circular de la estación Coma se transformó en un banquete diplomático. Las mesas estaban dispuestas con comida que se adaptaba tanto a la biología humana como a la simriana, aunque cada grupo miraba la cocina del otro con leve curiosidad. Una música suave sonaba desde altavoces ocultos, una composición ambiental y neutral elegida para no ofender a ninguna de las partes. Grupos de oficiales humanos y soldados simrianos se mezclaban torpemente, ofreciendo reconocimientos forzados, pero poco en el camino de una conversación genuina. Naomi estaba a un lado, cerca de un pilar decorado con el emblema de la Alianza Terrestre. Escaneaba el salón, asegurándose de que todo estuviera seguro. La suite de sensores de su brazo izquierdo era lo suficientemente avanzada como para detectar sutiles variaciones de temperatura, dispositivos electrónicos u objetos metálicos ocultos. Hasta ahora, no había amenazas evidentes. Capitana Torres, llegó una voz suave. Era Soul Bekbar, acercándose con una educada inclinación de cabeza. Era más esbelto que Cares, quizás más joven, y había una cierta inquietud en sus ojos oscuros. Comandante Bekbar, saludó ella con cuidado. Disfrutando de la recepción. Él miró la variedad de platos humanos, verduras asadas, filetes de proteína sintética y dulces. Es diferente de lo que solemos ingerir en el concordato. Nuestro imperio ve tales eventos como una decadencia innecesaria, pero hemos aprendido a adaptarnos al tratar con otras especies. La postura de Naomi permaneció vigilante. Ah, ¿sí? Entonces espero que se adapten lo suficientemente bien como para ver la razón con respecto a Arbit. Bekbar vaciló, bajando la voz. Me preocupa que los métodos de nuestro imperio sean demasiado contundentes. El general Cares tiene muchos seguidores que creen que mostrar misericordia es una debilidad, pero no todos nosotros pensamos así. Intenté proponer un acuerdo de transición antes en la reunión y percibo que su embajadora lo consideró. Espero que podamos encontrar un terreno común. Naomi lo estudió. ¿Podría existir un moderado genuino en las filas del concordato? ¿O simplemente estaba jugando un juego en nombre de Cares? No soy yo quien maneja las negociaciones, dijo ella. Pero si realmente quieren una resolución pacífica, tendrán que convencer a sus superiores. Bekbar inclinó la cabeza. Quizás. Sin embargo, Cares, como sabe, nunca ha perdido una batalla. Goza de un prestigio inmenso y su palabra puede movilizar flotas enteras. Una nota irónica tocó su voz. Él es la leyenda viviente, después de todo. Los dedos mecánicos de Naomi tamborilearon ligeramente a su costado. Una leyenda construida sobre la sangre de inocentes, murmuró. Estaba pensando en Phobos 9 de nuevo, y en James Chow. Bekbar pareció captar la amargura en su tono, pero no dijo nada más. En cambio, se alejó para hablar con otros delegados. Naomi exhaló lentamente, luego volvió su atención a escanear el salón, negándose a dejar que los viejos recuerdos la abrumaran. Necesitaba permanecer vigilante. Vio a Cares mismo, apoyado en un alto expositor de plantas alienígenas ornamentales, conversando con un oficial simriano. No se le escapó que sus ojos se dirigían ocasionalmente en su dirección. Irradiaba un aura de dominio primario, de alguien acostumbrado al poder absoluto. Incluso desde el otro lado de la habitación, sentía su desprecio. Se obligó a mantener la calma. Momentos después, la embajadora Amamir se acercó, tocando el hombro de Naomi. Terminaremos la recepción pronto. Intenta que Cares no te provoque,
Naomi. Se nutre de la confrontación. Quiere vernos perder la compostura. Naomi asintió. Entendido. Pero a veces creo que lo hace deliberadamente para medir hasta dónde puede presionarnos. Los labios de Rose se afinaron. Sí, posiblemente. Recuerda, estamos aquí para evitar otro Phobos 9. Nuestra mejor arma contra él ahora mismo es el autocontrol. Demostrémosle que no somos solo impulso y furia. Naomi logró una pequeña y sombría sonrisa. Por el bien de James, se mantendría a raya. A la mañana siguiente, las discusiones se reanudaron en una sala de conferencias privada con vistas al arco giratorio de la estación Coma. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista de estrellas distantes y los colores arremolinados del gigante gaseoso cercano. Las dos delegaciones se reunieron alrededor de una larga mesa ovalada. Pantallas proyectaban cartas estelares del sistema Arbit, destacando depósitos de recursos y asentamientos humanos establecidos. La embajadora Amamir esbozó una propuesta para compartir recursos, ofreciendo permitir una presencia cimbriana limitada en las estaciones mineras del planeta exterior, siempre que reconocieran la soberanía humana sobre las colonias existentes. Cares apenas la dejó terminar. Esto sigue siendo inaceptable, declaró. Su presencia misma es la transgresión. No podemos hacer concesiones por algo que viola el principio del concordato. Rose respiró hondo. ¿Qué principio exactamente? Que ninguna especie puede extraer recursos sin pagar tributo al concordato. Me temo que no reconocemos ese derecho. Tenemos reclamaciones legítimas y las hemos tenido durante décadas. Los ojos de Cares brillaron con molestia. El dominio cimbriano abarca milenios. Sus décadas no son más que un parpadeo para nosotros. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras explotan lo que creemos que es nuestro. Naomi, que había estado en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. General, con todo el debido respeto, el sistema Arbit nunca fue reclamado oficialmente por el concordato cimbriano en ningún registro interestelar reconocido antes de nuestra llegada. El concordato no puede simplemente declararlo así después del hecho. Cares volvió su mirada hacia ella y estudió de nuevo su brazo artificial. Su argumento es audaz, Capitana Torres. Pero es más sólido que su miembro perdido. Sintió un destello de ira. Ese miembro se perdió debido a un asalto cimbriano no provocado, dijo, con la voz tensa. No me di cuenta de que se enorgullecían de tales emboscadas. Él se encogió de hombros, reclinándose en su asiento. No fue una emboscada, simplemente una lección en la jerarquía del poder. Así es como funciona la galaxia. Aquellos que no pueden defenderse deben aceptar los términos de los que sí pueden. Antes de que Naomi pudiera replicar, Rosemir levantó una mano suavemente, indicando precaución. La tensión estaba escalando rápidamente. Sugiero, dijo Rose, forzando la diplomacia en su tono, que tomemos un breve receso. Revisemos cada uno las cartas estelares y volvamos con propuestas más constructivas. Cares no dijo nada. Simplemente inclinó la cabeza. La delegación cimbriana salió, con Bekbar lanzando una mirada ansiosa a Naomi antes de seguir a su general. Una vez que se fueron, Rose exhaló pesadamente. «¿Ves lo imposible que es razonar con él?», murmuró. «Está atrapado en esta mentalidad de que la fuerza da la razón». Las manos de Naomi se cerraron en puños, carne y metal. «No podemos dejar que nos avasallen. Sabemos cómo termina eso». «Sí, pero necesitamos mantener la puerta abierta a la negociación». Rose inclinó la cabeza. «No podemos permitirnos otro conflicto directo si se puede evitar». Naomi vaciló. «He recibido inteligencia clasificada del alto mando. Han compilado un informe completo del ataque a Phobos 9, incluyendo directivas que Cares mismo emitió. Parte de ello podría ser suficiente para presentar cargos por crímenes de guerra ante un tribunal galáctico, pero si ponemos eso sobre la mesa, podría enfurecerlo aún más». Rose cerró los ojos un momento, considerando. «Mantengamos eso como último recurso. No podemos arriesgarnos a descarrilar las negociaciones por completo a menos que no tengamos otra opción. Intenta mantener la calma, Naomi».
Ella asintió secamente y siguió a la embajadora al pasillo. La arquitectura interna de la estación era un testimonio de la ingeniería humana. Suelos de metal liso, paneles en ángulo para un mínimo espacio desperdiciado, una sensación de funcionalidad práctica. Sin embargo, la mente de Naomi se demoraba en los datos sobre Phobos 9. En una de las últimas transmisiones, James Chow había pedido ayuda, atrapado bajo escombros. Recordaba arrastrarse hacia él con un brazo destrozado, la sangre empapando su uniforme mientras el aire ardía con humos tóxicos. Aún podía oírlo diciéndole que sacara a los civiles. El recuerdo hizo que su corazón latiera con fuerza y apretó la mandíbula para no mostrar la emoción que amenazaba con desbordarse. Cuando terminó el receso, las delegaciones se reunieron en la misma sala. Naomi estaba detrás de la embajadora Amamir, vigilante. Care se acercó a la mesa con un paso lento y depredador, su cabeza cornuda erguida, haciendo un gesto casi teatral. Exigió su atención. Antes de continuar con las negociaciones, dijo, deseo proponer una costumbre de mi pueblo, algo que hacemos cuando llegamos a un punto muerto crítico. La llamamos la prueba de determinación. Rose frunció el ceño. No estoy familiarizada con esa práctica, general. Él extendió las manos, los glifos grabados en su armadura brillando. Es una tradición simple. Cada bando elige un campeón para participar en un combate singular, desarmado o con armamento mínimo, no letal por diseño, hasta que uno cede o es inmovilizado. Demuestra que las palabras están respaldadas por la voluntad de defenderlas. Los humanos intercambiaron miradas incómodas. Rose dijo suavemente, general, no es así como conducimos la diplomacia. Preferimos el diálogo pacífico. Que puede dar vueltas en círculos, interrumpió Cares con una ligera mueca de desdén. A veces debemos ver por nosotros mismos si nuestro homólogo realmente cree lo que dice. La prueba de determinación es una antigua práctica cimbriana. Es una cuestión de orgullo. Naomi podía adivinar su intención. Quería demostrar la supremacía física cimbriana, humillando a la humanidad en el proceso. Una pelea no letal aún sería más que suficiente para aterrorizar o herir a un humano desprevenido. Los ojos de Cares escanearon al grupo y ella sintió que los estaba desafiando silenciosamente a que cualquiera de ellos diera un paso adelante. La embajadora Amamir intentó negarse cortésmente. Apreciamos la importancia cultural, general, pero no creemos que una demostración de violencia, aunque sea controlada, sea beneficiosa. Cares soltó una risa retumbante. ¿Beneficiosa para quién? Encuentro que revela verdades que las palabras no pueden. A menos, por supuesto, que teman que ninguno entre ustedes pueda hacer frente a un solo guerrero cimbriano. La sangre de Naomi hirvió ante el insulto. El recuerdo del rostro de James Chow brilló en su mente. No podía dejar que Cares continuara con su certeza engreída de que todos los humanos estaban por debajo de él. Dando un paso adelante, habló con voz firme. Acepto. La sala quedó en silencio. Los ojos de Rose se abrieron de par en par con alarma y susurró, Naomi, no lo hagas. Pero Naomi fijó su mirada en Cares. Si quiere un campeón, general, yo pelearé con usted. Veamos si su arrogancia se mantiene en una confrontación directa. Cares tardó un momento en procesar sus palabras, luego enseñó los dientes en lo que pasaba por una sonrisa entre su especie. Tú, la que perdió un brazo en Phobos 9. ¡Qué deliciosamente apropiado! Rose intentó intervenir de nuevo. Capitana, se lo prohíbo. Pero Naomi mantuvo su mirada fija en Cares. No, embajadora. Nos ha desafiado. No voy a dejar que nos insulte más. Resolvamos esto. Cares extendió las manos en un gran gesto. Entonces está decidido. Despejaremos este espacio en la estación, y por costumbre cimbriana, lucharemos sin armas letales. Verá el poder del concordato en su forma más pura, Capitana Torres. Con eso, giró sobre sus talones y salió de la sala, seguido por sus oficiales. Un silencio atónito se cernió sobre los delegados humanos. Rose Amamir exhaló temblorosamente, sus hombros tensos. Naomi, no podemos arriesgarnos a perderte. Y si esto sale mal,
las negociaciones podrían colapsar por completo. Naomi sintió su pulso latir en sus oídos. Embajadora, si retrocedemos, nos tratará como a presas sin agallas. No lo permitiré. Además, a veces necesitamos hablar su idioma. Por desagradable que sea, no podemos dejar que mantenga la amenaza de dominio físico sobre nosotros para siempre. Rose se frotó las sienes. ¿Te das cuenta de que Cares ha matado o incapacitado a escuadrones enteros solo en algunas de las campañas del Imperio? Sí, pero también conozco sus debilidades, murmuró Naomi. He investigado la fisiología cimbriana y él no se da cuenta de que he estado entrenando con mi brazo prostético todos los días desde la batalla que me lo arrebató. Un destello de admiración cortó la preocupación de Rose. Ya veo. Entonces proporcionaremos el apoyo que podamos. Pero por favor, Naomi, ten cuidado. No dejes que tu ira opaque tu juicio. Naomi asintió, aunque por dentro no podía negar la rabia que la impulsaba. Recordaba cómo Cares se había burlado del recuerdo de Phobos 9, cómo se había encogido de hombros ante las muertes de personas inocentes. Recordaba el momento en que la voz de James Shaw se silenció en su auricular. Si esta era la única forma de obligar a los cimbrianos a reconocer que los humanos no se dejarían intimidar, lo haría. Se mantendría firme por todos los que habían caído. Esa misma tarde, un gran hangar de carga en la estación Coma fue despejado para el combate ceremonial. Brillantes luces de techo iluminaban un amplio círculo dibujado en el suelo metálico. Personal médico de ambos lados esperaba con escáneres y equipo de trauma. A un lado del círculo esperaba Naomi, vestida con un simple uniforme de combate negro. Su brazo izquierdo estaba descubierto, revelando la aleación brillante y las articulaciones de flexión de su prótesis. Respiraba lenta y profundamente. Frente a ella, Duran Cares estaba de pie con una armadura ceremonial mínima, más ligera de lo habitual ya que la fuerza letal estaba prohibida, pero claramente diseñada para enfatizar su temible presencia. Un silencio cayó mientras los observadores se alineaban en la periferia. Rose Amamir y los otros diplomáticos humanos formaban un grupo de rostros ansiosos. Frente a ellos estaban los oficiales cimbrianos. Entre ellos, Soul Bekbar, cuya mirada se movía entre Cares y Naomi con visible preocupación. Un oficial del personal de la estación se adelantó para recitar los términos. Sin armas letales. La lucha termina cuando un combatiente cede o es inmovilizado, y los golpes a órganos vitales están prohibidos. Cada participante asintió. Cares exhaló, haciendo girar sus hombros. Naomi tensó sus músculos, lista para el choque. Un timbre digital señaló el inicio. Cares explotó en movimiento. Su primer golpe fue un gancho dirigido a la cabeza de Naomi. Un movimiento que dejaría inconsciente a la mayoría de los luchadores humanos de un solo golpe. Naomi se agachó, giró y sintió una ráfaga de aire mientras su puño enguantado pasaba de largo. Lanzó un rápido jab a su costado con su prótesis. Un clangor resonó cuando sus nudillos de metal golpearon su armadura. Sus ojos se entrecerraron, registrando una leve sorpresa. Continuó el ataque usando su altura y alcance superiores para lanzar rápidas combinaciones de patadas y puñetazos. Naomi esquivaba, bloqueando un golpe con su antebrazo, dejando que la prótesis absorbiera el impacto y saltando hacia atrás ante una estocada frontal. A pesar de su agilidad, logró rozarle el hombro con un golpe salvaje, haciéndola tambalear. Un coro de agudas inhalaciones sonó desde el lado humano. «Vamos, eso es todo», gruñó Cares, acercándose, presionando su ventaja. Naomi tomó aire y se reenfocó. No iba a igualarlo en fuerza bruta, pero había estudiado la fisiología de los cimbrianos, particularmente el grupo de nervios detrás del cuello y a lo largo de los lados del torso inferior que eran más sensibles de lo que se podría suponer por sus formas acorazadas. Si podía maniobrarlo para que expusiera esos puntos. Comenzó a circular, forzándolo a pivotar, probando que también podía seguir a un oponente más pequeño y rápido. Él se lanzó de nuevo, y ella se hizo a un lado. Esta vez, clavó su brazo prostético en un hueco cerca de sus placas costales. Cares soltó un siseo de sorpresa. Los espectadores murmuraron sorprendidos. Naomi aprovechó el momento,
enganchando su brazo de carne alrededor de sus hombros e intentando asegurar un agarre. Pero Cares rugió, se retorció y la estrelló contra el suelo con un impacto que hizo que su visión chispeara. El dolor irradiaba por su espalda. Su aliento se quedó atrapado en su garganta mientras lograba rodar a un lado justo cuando su puño se estrellaba, abollaba la cubierta de metal. Se puso en pie de un salto, ignorando el dolor punzante en sus costillas. Él vino de nuevo y ella evitó por poco una patada que la habría mandado a volar. «No puedes huir de mí para siempre», gruñó Cares. Aunque Naomi pudo oír un atisbo de frustración en su tono, los guerreros cimrianos estaban acostumbrados a abrumar a un oponente rápidamente. Las peleas prolongadas contra enemigos ágiles eran raras. Naomi usó esa frustración, danzando justo fuera de su alcance, dejando que se agotara. Contaba con ese viejo consejo de su amigo James Chow: deja que la confianza excesiva de tu oponente se convierta en su perdición. Prácticamente podía oír su voz animándola. Mantén la calma, Naomi. Es más grande que tú. Pero eso solo significa que tiene más superficie para atacar. De repente, Cares adoptó una táctica diferente. Hizo una finta alta con un puñetazo, luego bajó en un barrido de pierna. Naomi calculó mal su esquiva y su espinilla blindada se estrelló contra su pierna, derribándola de lado. Cayó al suelo con un jadeo. Él se movió para inmovilizarla, presionando su antebrazo sobre su garganta. Por un instante, puntos negros danzaron ante su vista. Apretó los dientes, usó su brazo prostético para reforzar su brazo de carne y empujó hacia arriba con toda la fuerza mecánica que tenía. Le oyó gruñir mientras perdía el equilibrio por medio segundo, tiempo suficiente para que ella se retorciera y saliera de debajo de él. Tosió, con el pecho ardiendo, pero se obligó a levantarse de nuevo casi sin pausa. Cares se escupió. Deberías haberte quedado detrás de tus negociaciones, humana. Luego añadió, con la voz goteando veneno. No me extraña que tu amigo muriera si esto es lo mejor que puedes hacer. Se congeló ante sus palabras. La mención de su amigo, lanzada tan casualmente. Sabía que se refería a las bajas en Phobos 9, específicamente a James Chow. Aunque quizás no recordara el nombre, la rabia estalló dentro de ella, una ola feroz que amenazaba con borrar su entrenamiento. Aún podía ver a James luchando por sacar a civiles atrapados de un corredor colapsado, negándose a abandonarlos. Incluso mientras el bombardeo de Cares destrozaba el puesto. Se obligó a mantenerse metódica, canalizando esa furia en fuerza. Tenía un nombre, Siseo, James Chow, y aprenderás a no burlarte de los muertos. Cares resopló. Mueren porque son débiles. La mente de Naomi se enfocó de golpe y se lanzó hacia adelante, con el cuerpo bajo. Esquivó su golpe, plantó el pie y estrelló su codo prostético en el costado de su torso. El golpe aterrizó de lleno en ese grupo de nervios debajo de la armadura plateada. Cares se tensó, momentáneamente paralizado. Naomi giró detrás de él, enganchando un brazo alrededor de su grueso cuello con su prótesis agarrando su hombro. Tiró hacia atrás, aplicando presión en otro punto vulnerable en la unión de los músculos de su hombro. Cares rugió, sus brazos agitándose para romper su agarre. Los espectadores se acercaron más, algunos gritando alarmados. Naomi sabía que solo tenía segundos antes de que su fuerza bruta superara su presa. Presionó su ventaja, cambiando su peso para desequilibrarlo. «Ríndete», exigió con los dientes apretados, aunque una parte de ella quería devolverle cada gota de sangre derramada en Phobos 9. Presionó más fuerte, sintiendo la tensión en su cuerpo. Él intentó quitársela de encima, pero sus movimientos eran descoordinados, el dolor interrumpiendo su control. Giró su mano prostética, presionando la punta afilada de su pulgar reforzado contra el grupo de nervios cerca de su clavícula. Un sonido ahogado se le escapó y cayó de rodillas. Unas voces contaron hasta 5, la medida estándar para la sumisión. Los intentos de Cares por levantarse fracasaron mientras ella mantenía su agarre. En la cuenta final, soltó un gruñido furioso. La admisión de la derrota forzada a través de dientes apretados. Lo soltó y retrocedió, respirando agitadamente. Un silencio atónito cayó sobre el hangar de carga.
El guerrero más grande del concordato cimbriano había sido sometido por una humana con un miembro perdido. Cares se arrodilló, con el pecho agitado, la furia ardiendo en sus ojos. Por un momento, Naomi pensó que podría intentar algún movimiento sucio, pero luego apartó la mirada como si no pudiera soportar enfrentarla. Rose Amamir y los delegados humanos vitorearon, aunque algunos en tonos bajos e inciertos. Los oficiales cimbrianos parecían atónitos, algunos indignados, otros visiblemente sacudidos por lo que acababan de presenciar. Saul Bekbar en particular llevaba una expresión de shock y alivio mezclados, como si se alegrara de ver que tal posibilidad de derrota existía. La visión de Naomi se nubló con la oleada de adrenalina y el dolor de los moretones. Sin embargo, el feroz triunfo que sentía era innegable. Se tambaleó un poco, recuperando el aliento. Alguien le puso una mano de apoyo en la espalda. Otro oficial de seguridad humano. Exhaló, mirando a Cares, que todavía estaba arrodillado en el frío suelo de metal. Logró ponerse de pie, con la mandíbula apretada en una línea rígida. Se negó a mirarla a los ojos al principio, pero luego espetó. «Usaste un truco». Ella forzó una risa amarga. «No, usé conocimiento. Conocimiento que podrías haber respetado en lugar de desechar. Te enorgulleces de conquistar a otros. Pero ¿alguna vez intentaste entenderlos?». Él la miró fijamente, su brazo prostético, su cervo zumbando silenciosamente. «Me superaste con esa máquina. Otro ejemplo de los métodos antinaturales de tu especie». «No es la máquina», dijo Naomi. «Es el recuerdo de aquellos a quienes desprecias. James Chow, los civiles de Phobos 9 y tantos otros. Su memoria me dio la voluntad de estudiar tus debilidades y explotarlas». Él soltó un suspiro tembloroso, claramente luchando consigo mismo. Quizás nunca había enfrentado la posibilidad de que la determinación de alguien pudiera superar la fuerza bruta. Pudo ver el orgullo destrozado en su mirada, como si toda su visión del mundo se agrietara en los bordes. Desde el perímetro del círculo, el oficial de la estación declaró concluida la lucha, nombrando a Naomi Torres la ganadora. No había lugar en la costumbre cimbriana para una revancha inmediata en un desafío tan formal. Por su propia tradición, el resultado se mantenía. Cares se dio la vuelta y se marchó, su postura estoica, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. La noticia del revés corrió por la estación coma. En cuestión de horas, era el único tema de conversación tanto entre el personal humano como en la delegación cimbriana. Algunos de los oficiales de Cares estaban alarmados de que la leyenda imparable hubiera caído. Otros, quizás, sentían las semillas de la duda o incluso una admiración a regañadientes por la humana que había logrado lo imposible. Esa noche, mientras Naomi estaba en una bahía médica recibiendo un escaneo rápido en busca de fracturas, apareció la embajadora Amamir. Su expresión era una mezcla de alivio y cautela. «Lograste un milagro, Naomi». Naomi hizo una mueca por un moretón en su hombro. No lo llamaría un milagro. Fue una combinación de entrenamiento, datos sobre la anatomía cimbriana y el recuerdo de por qué tenía que luchar. Rose apoyó una mano ligeramente en el hombro bueno de Naomi. «Cualquiera que sea tu motivación, ha cambiado toda la dinámica. Ahora podríamos negociar desde una posición de paridad. Los cimbrianos no pueden descartarnos como inferiores si su mayor campeón fue derrotado por ti». Naomi bajó la vista, un eco de tristeza en sus ojos. James Chow hubiera querido una resolución pacífica. Solo tuve que hacer algo para que nos tomaran en serio. Rose apretó suavemente su hombro. «Mañana finalizaremos el tratado. Sospecho que el lado cimbriano estará más inclinado a ceder». Efectivamente, la mañana siguiente trajo un cambio notable en las negociaciones. En lugar de que Cares liderara el lado cimbriano, Saul Bekbar se adelantó como portavoz principal. El general mismo se sentó en silencio en el extremo de la mesa, con los brazos cruzados, diciendo poco. Su expresión era inescrutable, aunque ocasionalmente se oscurecía cuando las miradas se dirigían en su dirección. Bekbar presentó un marco revisado que reconocía la soberanía humana sobre sus colonias establecidas a cambio de ciertos acuerdos de reparto de recursos. Todavía estaba inclinado a favor de los cimbrianos,
pero no tan drásticamente como antes. Rosemir ofreció enmiendas que redujeron las brechas, dando forma lentamente a un acuerdo que ambas partes podían aceptar tentativamente. A mediodía, hicieron una pausa para almorzar. Care se quedó en la sala de conferencias mientras los demás se dispersaban. Naomi, sintiendo un torbellino de emociones conflictivas, decidió hablar con él. Lo encontró junto a una ventana que daba a una parte del casco de la estación, más allá de la cual las estrellas se movían en majestuoso silencio. Él no se giró cuando oyó sus pasos. «¿Vienes a regodearte, capitana?» Ella mantuvo su voz uniforme. «No. Vine a ver si estabas bien». Sus cuernos proyectaban un leve reflejo en el cristal. «He sido muchas cosas en mi vida. Soldado, conquistador, leyenda, pero nunca derrotado». Naomi se cruzó de brazos. «Fue una prueba de determinación no letal, no una campaña. Aún tienes tus logros». Él finalmente se giró para mirarla. «Y sin embargo, el hecho es que fui vencido por una humana. No solo una humana, sino una que lleva un miembro artificial. Uno que pensé que significaba debilidad». «Estabas tan seguro de tu invencibilidad», replicó ella en voz baja. «Ese no es un pecado exclusivo de los cimbrianos. Muchos humanos también sucumben a la arrogancia. Pero nos adaptamos y aprendemos, o morimos». Su mirada se posó en su brazo metálico. «¿Es así como me superaste? Adaptándote al recuerdo de la muerte de tu amigo». Ella apretó la mandíbula y luego respondió: «Sí, te burlaste de él sin siquiera saber su nombre. Eso me dio toda la razón que necesitaba para mostrarte que no somos solo insectos bajo tu bota». Él estudió su rostro por un momento, luego exhaló. «Quizás fui descuidado». Su voz era apagada, casi contrita. «James Chow», repitió, como si intentara grabar el nombre en su memoria. «No olvidaré esta lección, ni su nombre». Naomi inclinó la cabeza en reconocimiento, insegura de cómo responder. Sintió el fantasma de la presencia de James entre ellos, tendiendo un puente sobre una brecha que antes parecía insuperable. Después de un momento de silencio, Cares dijo: «No interferiré más en las negociaciones. El concordato cimbriano debe proceder con el tratado, al parecer». Una ligera tensión se alivió en su pecho. «Gracias. Podría salvar innumerables vidas si podemos resolver esto sin más derramamiento de sangre». Él asintió secamente y se volvió hacia la ventana. Ella lo dejó allí, el conquistador imparable que finalmente había sido detenido, mirando las estrellas que una vez creyó que solo le pertenecían a él. Al final del día, el tratado revisado entre la Alianza Unida de la Tierra y el Concordato Cimbriano fue redactado y preparado para su firma. En una modesta ceremonia con drones de cámara flotando para capturar el momento, Rosemir y Soul Bekbar estamparon sus firmas en los documentos digitales. Los aplausos resonaron en la cámara, aunque muchos reconocieron que el tratado era solo un primer paso. El concordato aún tenía sus tendencias expansionistas, y la humanidad todavía estaba lejos de ser una potencia igual. Sin embargo, ahora había un entendimiento de que la arrogancia por sí sola no podía garantizar la superioridad de un imperio. Naomi estaba a un lado de la reunión, dejando que los aplausos la envolvieran. Sintió un sutil calor en su pecho. Por una vez, no era la furia inquieta ni la amargura de la pérdida. Era alivio, atemperado por el conocimiento de que la memoria de James Chow había, en cierta medida, impulsado este resultado. Cerró los ojos, recordando su rostro con una claridad no empañada por el tiempo. Cuando los dignatarios comenzaron a salir, Cares se levantó. Se dispuso a irse sin ceremonia, deteniéndose solo para darle a Naomi una última mirada mesurada. Parecía buscar algo en sus rasgos, quizás aceptación, quizás una disculpa que ninguno de los dos podía articular completamente. Luego se alejó, sus botas resonando en la cubierta de metal. Soul Bekbar lo siguió, lanzándole a Naomi un pequeño gesto de respeto. Sola en la sala de conferencias, Naomi revisó los diagnósticos de su prótesis, asegurándose de que las articulaciones permanecieran funcionales después de la paliza que había soportado en el hangar de carga. Su cuerpo dolía, pero su alma se sentía extrañamente más ligera.
Se había enfrentado al demonio que atormentaba sus pesadillas. El señor de la guerra Cimbriano que encarnaba todo lo que le había causado tanto dolor. Y no solo había sobrevivido, sino que había demostrado la resiliencia de la humanidad. Rose se acercó, con una leve sonrisa en los labios. Lo hiciste, Naomi. Se podría argumentar que tu lucha con Cares fue el punto de inflexión. Naomi miró sus dedos de metal, pensando en cómo ese agarre final lo había inmovilizado. Luego recordó la risa de James Shaw, su inquebrantable creencia de que nadie debía ser dejado atrás. Sin importar las probabilidades. No fui solo yo, dijo en voz baja. James estaba allí en espíritu. Y también todos los que se negaron a rendirse en Phobos 9. Somos más fuertes juntos de lo que creemos. Rose asintió, colocando una mano en el hombro de Naomi. Entonces esperemos que este tratado nos impida tener que repetir esos horrores. La noticia del nuevo acuerdo viajó rápidamente por la estación. Humanos y cimbrianos se movían con un cauto optimismo mientras el filo del dominio se desatracaba al día siguiente. Un silencio llenó la cubierta de observación donde muchos se reunieron. Naomi observó la enorme nave alejarse de la estación Coma, sus motores brillando. Se preguntó si Cares estaría en algún visor, reflexionando sobre los eventos que se habían desarrollado. En los días siguientes, se concretaron los detalles finales, asegurando que la presencia cimbriana en el sistema Arbit estaría regulada mientras la humanidad mantenía la soberanía sobre las colonias. Se programaron visitas recíprocas a los puestos de avanzada de cada uno para investigación y comercio. El conflicto no había desaparecido, pero una paz frágil se había asentado sobre la región. Antes de que Naomi partiera de la estación Coma, echó un último vistazo al hangar de carga donde había luchado contra Cares. Una cinta de advertencia amarilla todavía marcaba un área donde el revestimiento de la cubierta había sido abollado. El recuerdo volvió de golpe. Sus burlas, el destello de cruda determinación en su mente. Y ese momento en que lo inmovilizó, impulsada por el conocimiento de que tantas vidas habían sido arrebatadas. Pensó en James Shaw de nuevo, en cómo había dado su vida para salvar a otros. Quizás, en algún sentido cósmico, ese mismo espíritu de sacrificio le había dado la ventaja contra Cares. Esperaba que James supiera, dondequiera que estuviera, que su nombre había llegado a los oídos del conquistador imparable y lo había obligado a inclinarse. Cuando partió de la estación a bordo de la égida solar, la tripulación la aclamó por traer a casa un acuerdo que pocos habían creído posible. Se deslizó silenciosamente a su camarote, dejando que el bullicio se apagara. Sentada en la estrecha litera, sacó un pequeño marco hueco que contenía una sola imagen. Ella y James Shaw, sonriendo en la tierra después de graduarse de la academia, tan llenos de esperanza y ambición. Tocó la imagen suavemente con las yemas de sus dedos prostéticos. Era una leyenda viviente, susurró, recordando la reputación imparable de Cares. Y luego se atrevió a burlarse de mi amigo muerto. Cerró los ojos. Y le mostramos lo que significa ser humano. Los motores de la nave zumbaban mientras saltaba a velocidades superiores a la de la luz, llevándolos hacia la siguiente etapa en la danza continua de la humanidad con el concordato cimbriano. Tensiones y desafíos les esperaban. Pero por el momento, Naomi dejó que el zumbido de los motores la arrullara en una sensación de resolución. Una promesa silenciosa se tejió en sus pensamientos. Continuarían luchando por aquellos que no podían, ya fuera en la diplomacia o en el campo de batalla. Nunca más la humanidad se quedaría de brazos cruzados mientras alguien como Duran Cares los barría en una ola de conquista. Con el recuerdo de James Shaw siempre a su lado, la capitana Naomi Torres se aseguraría de que la arrogancia enfrentara las consecuencias de subestimar la determinación de una especie que atesoraba las vidas de los suyos. Así terminó la primera gran confrontación entre el Concordato Cimbriano y la Alianza Unida de la Tierra, sellada no solo por firmas en un tratado, sino por el recuerdo de un solo nombre que, una vez burlado, había puesto de rodillas a un tirano. Y en ese nombre, James Shaw, yacía el poder silencioso que siglos de conquista de un imperio no pudieron extinguir. Yerrick Summers casi podía ver su propio reflejo en los pulidos suelos metálicos de la estación de intercambio académico intergaláctico mientras salía del corredor de desembarco del transbordador.
Se detuvo para subirse la mochila al hombro, momentáneamente distraído por el torbellino de nuevas vistas y sonidos. Todo en esta estación, desde la señalización futurista en una docena de escrituras alienígenas hasta el leve zumbido de los generadores de soporte vital, se sentía diferente a la Tierra. Sin embargo, ninguna de estas maravillas se comparaba con el pequeño cachorro de Golden Retriever que se retorcía en los brazos de Yerrick. «Tranquilo, Turbo», dijo Yerrick en voz baja. El cachorro respondió con un ladrido agudo y emocionado que resonó por el ancho corredor. La cola de Turbo, peluda y un poco demasiado larga para su cuerpo aún pequeño, se movía como si fuera a despegar por sí sola. Un puñado de estudiantes alienígenas se giraron para mirar, y Yerrick prácticamente podía sentir sus miradas. Turbo, sin preocuparse por todas las miradas curiosas, ladró de nuevo y lamió la barbilla de Yerrick. «Vale, vale», murmuró Yerrick. «Intenta no sonrojarte de vergüenza. Contrólate. Somos invitados aquí». Caminó más adentro del salón principal de la estación, maravillándose del alto techo abovedado hecho de aleaciones transparentes que revelaba una vista parcial del espacio abierto. Las estrellas brillaban más allá en un mar negro infinito y la forma arremolinada de Helos 9, una luna neutral, giraba lentamente debajo de ellos. Turbo se retorció, casi escapándose del agarre de Yerrick. «Ya estamos dentro, amigo», le dijo Yerrick. «Nuestra gran oportunidad. Intentemos que no nos echen el primer día». Sin embargo, mientras Yerrick se movía hacia una fila de kioscos que proyectaban mapas holográficos del campus, el cachorro ladró de nuevo, esta vez a un dron de limpieza que pasaba deslizándose con su suave zumbido mecánico. El dron se detuvo por un momento, emitió un pitido de leve alarma y se alejó zumbando. Turbo lo miró, con las pequeñas orejas erguidas con fascinación. Ese segundo ladrido, sin embargo, atrajo la atención de un alienígena alto y larguirucho con piel translúcida y rayas bioluminiscentes que recorrían sus brazos y torso. Las rayas pulsaban de un verde azulado pálido a un destello de rojo mientras fijaba sus ojos en Turbo. El alienígena retrocedió como si viera un monstruo vicioso. «¿Qué es esa cosa?», exigió, su voz raspando en un idioma que fue rápidamente autotraducido a través de un pequeño dispositivo sujeto a su cuello. El traductor escupió las palabras en un monótono diminuto. «Identificar criatura depredadora terrestre». Sobresaltado, Yerrick parpadeó. «Este es mi cachorro», replicó, levantando ligeramente a Turbo para que el alienígena pudiera ver las patas meneantes del perro. «Es solo un Golden Retriever». Las fosas nasales del alienígena, si eso es lo que eran, se ensancharon. «He oído hablar de los salvajes animales terrestres», dijo. «Esa criatura tiene dientes. Acaba de hacer un ruido amenazante». «Ladró», explicó Yerrick, retrocediendo un poco. Se dio cuenta de que estaba hablando en su propio idioma, confiando en el traductor universal de la estación alojado en su bolsillo. Es como los perros comunican emoción, o ya sabes, cualquier pensamiento al azar. No va a hacerle daño a nadie. El alto alienígena se presentó rígidamente como Barnack de los coralaxianos. Sus rayas bioluminiscentes brillaban con una mezcla turbulenta de colores, parpadeando entre un naranja receloso y un rojo irritado. Nos dijeron que su especie traía depredadores peligrosos a sus propios hogares. No lo creí hasta ahora. Yerrick sintió una oleada de molestia. Es una mascota familiar. De donde yo vengo, los Golden Retrievers son básicamente los perros más amigables que existen. Apenas puede caminar recto sin tropezarse con sus orejas. Su nombre es Turbo, pero eso fue en parte una broma. Barnack miró la cola meneante de Turbo como si fuera el preludio de un ataque. «Aléjate de mí. Informaré a las autoridades». Antes de que Yerrick pudiera responder, Barnack se dio la vuelta y se alejó. Sus rayas parpadearon de naranja a un profundo púrpura enojado. Yerrick miró a Turbo, que le devolvió la mirada con ojos brillantes, la lengua colgando en una sonrisa. «Amigo», murmuró Yerrick. «Puede que hayamos hecho un nuevo amigo». «Más o menos». Turbo ladró una vez, ajeno a cualquier tensión en el aire. Para cuando Yerrick localizó su dormitorio asignado,
desempacó sus mínimas pertenencias y preparó una pequeña cama para Turbo. Ya estaba escuchando rumores de que Barnack había hablado con un consejero estudiantil sobre peligrosos mamíferos terrestres. Sintiéndose ansioso, Yerrick intentó concentrarse en por qué estaba allí en primer lugar. Para estudiar xenolingüística en un entorno diverso, para ayudar a la Tierra a dar una buena impresión y para demostrar que los humanos podían adaptarse pacíficamente. Turbo, dijo, sentándose con las piernas cruzadas en su litera. Estamos aquí para demostrar nuestra valía. ¿Vale? Así que, mantengamos tus ladridos al mínimo si podemos. Turbo lo miró por un momento, luego trotó hacia la esquina de la pequeña habitación, olfateando algo para morder. Yerrick sacó un juguete de goma de su mochila y se lo lanzó suavemente. Turbo se abalanzó sobre él con entusiasmo. Es solo el primer día, murmuró Yerrick, pasándose una mano por el pelo. Probablemente esté bien. Barnack se acostumbrará a nosotros. Todos lo harán. Sin embargo, a la mañana siguiente, Yerrick encontró un sobre formal deslizado bajo su puerta. Cuando lo abrió, el mensaje en la pequeña tarjeta holográfica decía: convocado a la Junta de Ética Estudiantil de la Interacademia. Investigación sobre especies depredadoras no autorizadas. La marca de tiempo era para esa misma tarde. Yerrick sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Miró a Turbo, que estaba ocupado mordisqueando el juguete de goma. Ya estamos en problemas, suspiró Yerrick. La sala de audiencias era una cámara circular con sillas flotantes dispuestas alrededor de un estrado central. En el centro flotaba un orbe traductor, una esfera brillante que transmitía traducciones simultáneas a todos los presentes. Barnack estaba en el lado opuesto del círculo, con los brazos cruzados. Sus rayas mostraban un tenso tono naranja que parpadeaba esporádicamente con rojo, como chispas de ira. Turbo estaba sentado cerca de los pies de Yerrick, luciendo un arnés comprado a toda prisa que declaraba «animal de apoyo emocional». Yerrick no estaba seguro de si eso serviría de algo, pero la administración de la Tierra había insistido en que registrara a Turbo como tal. Barnack habló primero, dirigiéndose a la junta de 6 seres, cada uno de una especie diferente. Uno tenía un único ojo masivo en un cúmulo de tentáculos. Otro parecía ser una entidad de cristal viviente que destellaba suavemente en tonos de rosa. Barnack relató las vocalizaciones amenazantes de esta salvaje criatura terrestre, e insistió en que lo sometía a un estrés psicológico extremo. Yerrick intentó no poner los ojos en blanco. Es un cachorro, explicó Yerrick cuando fue su turno. Tengo registros veterinarios, registros de inmunización. No es salvaje. Es básicamente un manojo de pelusa. Me ayuda con la ansiedad. Uno de los consejeros, el ser parecido a un calamar con un solo ojo, fijó su mirada en Yerrick. A través del orbe traductor, una voz modulada preguntó: ¿ha traído alguna documentación de las autoridades de la Tierra para confirmar el temperamento de esta criatura? Sí, dijo Yerrick rápidamente, sacando una pequeña memoria de datos. Estos son todos los documentos oficiales de la Tierra para animales de apoyo emocional, más los registros de vacunación de Turbo. Barnack arrebató la memoria de datos con 2 dedos delgados, la insertó en un dispositivo de lectura y fulminó con la mirada el texto mostrado. Solo reconocido por la Tierra. No veo ninguna certificación universal. No tenemos exactamente un sistema universal todavía, admitió Yerrick. Pero los humanos están aquí para aprender y cooperar. Prometo que Turbo no hará daño a nadie. La Junta deliberó durante varios minutos, hablando en tonos bajos que el orbe traductor no transmitió por completo. Finalmente, el consejero de un solo ojo emitió su veredicto. No vemos motivos inmediatos para la expulsión, pero para garantizar la seguridad del campus, el animal debe permanecer confinado en sus aposentos, y si se le lleva a áreas comunes, debe usar un bozal. Los hombros de Yerrick se desplomaron. Un bozal. Estoy de acuerdo, dijo Barnack, sonando petulante. Yerrick miró a Turbo, que le devolvía la mirada con ojos grandes y confiados. Sintió una punzada de culpa. Está bien, dijo. Haremos lo que tengamos que hacer. La Junta asintió al unísono, como si estuviera satisfecha con el compromiso.
De vuelta en su dormitorio, Yerrick intentó colocar suavemente el bozal sobre el hocico de Turbo. El cachorro gimió, arañó las correas y miró a Yerrick con una expresión que podría haber sido de corazón roto si los perros pudieran expresar emociones tan claramente. Yerrick suspiró. Lo siento, amigo. Solo hasta que los convenzamos de que eres inofensivo. Turbo intentó quitarse el bozal frotándose contra la pierna de Yerrick, soltando un pequeño bufido de frustración. Finalmente, se rindió y se dejó caer al suelo con un suave gemido. Yerrick le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Turbo, sintiéndose incómodamente como un carcelero. A la mañana siguiente, Yerrick se despertó y encontró una nota deslizada bajo su puerta. Mantén a tu bestia en silencio o te enviarán de vuelta a la tierra. La letra era temblorosa, apenas legible, posiblemente de algún alienígena que acababa de aprender a formar letras humanas. Yerrick la arrugó con molestia, pero no pudo ignorar la opresión en su pecho. Supongo que no todos están contentos de que estemos aquí, murmuró. Turbo meneó la cola, con el bozal cerca. De alguna manera había logrado quitárselo durante la noche. Navegar por las áreas comunes de la estación con un cachorro con bozal llamaba la atención en todas partes. Algunos estudiantes, como Urela, una marciana de voz suave, sentían curiosidad y eran abiertos, preguntando sobre los animales de la Tierra, inclinándose para frotar las orejas de Turbo. Otros simplemente se escabullían o miraban fijamente como si esperaran que el pequeño canino se lanzara en cualquier momento. Un día, durante un seminario compartido de historia planetaria, Yerrick llegó y descubrió que Barnack también estaba en la clase. En el momento en que Barnack notó a Turbo a los pies de Yerrick, se negó a sentarse a menos de 3 metros de ellos. Con un resoplido, el profesor insectoide de Sarn 5 reasignó los asientos. Exasperado, Yerrick terminó junto a Urela, quien a mitad de la conferencia susurró que encontraba la cola meneante de Turbo extremadamente entrañable. A los pies de Yerrick, el cachorro dormía tranquilamente. Sin bozal por el momento, aunque Yerrick lo mantenía a mano en caso de que apareciera una figura de autoridad. Es más feliz cuando está cerca de mí, explicó Yerrick en voz baja. Me ayuda a mantener la calma en lugares como este. Urela asintió comprensivamente. Nosotros los marcianos solíamos tener una pequeña criatura que manteníamos como compañeros. Se llamaban saltamontes del desierto. Tenían orejas grandes y les encantaba morder todo, pero nunca he visto un perro en persona antes. Yerrick sonrió. Entonces supongo que ahora eres parte de un club exclusivo. Al otro lado de la sala, Barnack fulminaba con la mirada, sus rayas pulsando con una leve desaprobación. Unos días después, la estación realizó un simulacro de tormenta de rutina. Las luces del techo parpadearon y el zumbido de los estabilizadores de gravedad tartamudeó. Turbo, asustado por los repentinos estruendos y sirenas, salió disparado del dormitorio de Yerrick antes de que pudiera detenerlo. Yerrick maldijo, abandonó su cena a medio comer y corrió descalzo por el pasillo en su persecución. Turbo, Turbo, vuelve. Las uñas del cachorro repiquetearon contra el suelo de metal mientras derrapaba en una esquina. El bozal quedó atrás en el dormitorio. Yerrick oyó un gañido de sorpresa y luego un grito. Al doblar la esquina, vio a Turbo prácticamente encima de Barnack, que yacía despatarrado en el suelo. Turbo estaba lamiendo el rostro translúcido de Barnack. No, quítamelo de encima, chilló Barnack, debatiéndose en pánico. Me está probando, preparándose para consumirme. Jadeando, Yerrick agarró el collar de Turbo y lo apartó. Solo te está lamiendo porque está asustado. El que está asustado soy yo, gritó Barnack, poniéndose en pie de un salto. Sus rayas destellaron una salvaje gama de rojo y naranja. Me asaltó con saliva. Yerrick apenas pudo tragarse el impulso de replicar que Barnack estaba exagerando. Puso una mano en la cabeza de Turbo, tratando de calmarlo. La cola del cachorro se movía con incertidumbre, como si no pudiera entender por qué este alto alienígena estaba tan molesto. Lo siento, dijo Yerrick, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. Entró en pánico cuando la energía parpadeó. Contén a esa bestia, siseó Barnack. Reportaré este incidente.
Yerrick tuvo la sensación de que otra queja estaba en camino a la Junta de Ética. Efectivamente, 2 horas después, Yerrick recibió una citación para una segunda audiencia. Esta vez, Barnack apareció con una placa pectoral reflectante y espinilleras a juego, como si esperara un conflicto militar. El panel de consejeros volvió a ver las imágenes de seguridad de Turbo corriendo salvajemente. Toda la evidencia sugiere que el animal simplemente estaba asustado, dijo el consejero de un solo ojo, volviendo su masiva mirada hacia Barnack. Barnack se erizó. Eso no cambia el hecho de que se abalanzó sobre mí. Es impredecible. Yerrick intentó no sonar ofensivo. Los perros huyen cuando se asustan por ruidos fuertes. Es parte de su naturaleza. No pretendía hacerle daño a nadie. Los consejeros deliberaron entre ellos y luego la entidad de cristal de la Junta habló con una voz que resonaba con un extraño zumbido musical. Recomendamos un programa de aclimatación estructurado, dijo, que el orbe traductor convirtió en un inglés monótono. Esto implicará sesiones estrechamente supervisadas donde Barnack y la criatura terrestre puedan aprender a interactuar sin miedo. ¿Qué? Exclamó Barnack. Vinculación terapéutica con esa amenaza babeante. Yerrick tragó saliva. ¿Quieren que traiga a Turbo a sesiones oficiales con Barnack? Como una clase de terapia canina. Precisamente, replicó el consejero de cristal. Creemos que la familiaridad puede aliviar estos conflictos. Las rayas de Barnack se encendieron de un brillante púrpura en protesta. Me opongo. Objeción anotada, dijo el consejero. El programa comienza mañana. La sala de reuniones designada para estas sesiones de aclimatación era una cámara estéril revestida con barreras transparentes y ventanas de observación. Yerrick llegó con Turbo y un arnés. Barnack estaba detrás de una partición, con los brazos cruzados, fulminándolos con la mirada. El supervisor, un miembro del personal insectoide de baja estatura, le entregó a Barnack una bolsa de pequeñas golosinas para perros y un clique. Barnack los miró como si pudieran disolverle los dedos. «Vas a darle de comer», explicó el supervisor. «Necesita asociarte con experiencias positivas». «No lo haré», murmuró. «Barnack, solo inténtalo», le instó Yerrick. «Mira, Turbo está meneando la cola. Está listo». Barnack sostuvo una golosina entre el pulgar y el índice, reacio, y luego la dejó caer al suelo. Turbo olfateó con entusiasmo, la engulló y meneó todo su trasero con deleite. Barnack parpadeó. Consumió el objeto de un solo movimiento, dijo, sonando ligeramente horrorizado. «Eso es bueno», dijo Yerrick, tratando de ser alentador. «Dale otro». Durante media hora, Barnack logró darle a Turbo 3 galletas más sin inmutarse. Bueno, no mucho al menos. En el cuarto intento, la nariz de Turbo rozó la mano de Barnack, lo que provocó que el coralaxiano soltara un gañido de sorpresa. Barnack dejó caer toda la bolsa de golosinas. Turbo pensó que era el mejor momento de su corta vida, lanzándose tras las galletas esparcidas con gusto. Las sesiones se convirtieron en una rutina diaria, cada una de unos 30 minutos. En la cuarta visita, Barnack había progresado lo suficiente como para sentarse en el mismo lado de la habitación que Turbo, aunque todavía se limpiaba las manos con un paño desinfectante después de cada interacción. En la quinta visita, Turbo lamió el dedo de Barnack. Barnack chilló y casi se cae de su asiento, pero esta vez no salió corriendo. Un progreso extraño. «No lo entiendo», le dijo Barnack a Yerrick en un tono bajo y confuso una tarde. «Esta criatura es físicamente repulsiva. Babea. Olfatea. Menea partes del cuerpo en una extraña exhibición de emoción. Sin embargo, parece contenta». «Le gustas», dijo Yerrick con una pequeña sonrisa. Básicamente está diciendo, «Hola, podemos ser amigos ahora, ¿verdad?» «No estoy cómodo con eso», replicó Barnack sin rodeos. «Pero lo soportaré». Turbo se revolcó sobre su espalda en el suelo, con las patas en el aire, invitando a una caricia en la barriga. Los ojos de Barnack se desviaron. Sin siquiera darse cuenta, se encontró frotando suavemente la peluda barriga de Turbo con un dedo. El cachorro gimió feliz, entrecerrando los ojos.
Cuando Barnack se dio cuenta de lo que estaba haciendo, retiró la mano bruscamente y la limpió meticulosamente. Yerrick reprimió una sonrisa. Creo que la terapia está funcionando. Poco después, Ourela se acercó a Yerrick con una invitación para observar un ensayo de memoria entre especies en el ala de astrobiología. El cuidador del laboratorio, Jude, era una entidad con forma de cubo de una especie llamada los Fan, fastidioso con la limpieza. Cuando Yerrick llegó, Jude le lanzó a Turbo una mirada sospechosa. Luego le entregó a Yerrick un par de pequeñas botas protectoras. Excreta aceites a través de sus patas, dijo Jude, gesticulando con un estilete. No podemos contaminar el laboratorio. A Turbo no parecieron importarle las botas, aunque al principio caminó un poco torpemente. Barnack también estaba allí, con un delantal transparente y sosteniendo una bandeja de viales sellados. Horas de rehabilitación comunitaria, explicó Barnack secamente cuando Yerrick le lanzó una mirada interrogante. Parece que el Consejo decretó que debería hacer más tareas que promuevan la empatía. Yerrick curvó las comisuras de su boca en simpatía. Al menos estás aprendiendo algo nuevo. Barnack frunció el ceño, pero no ofreció más argumentos. Dentro de la cámara de pruebas del laboratorio, Turbo fue colocado pronto bajo una pequeña cúpula para probar su capacidad para identificar olores de diferentes recipientes. Un brazo robótico liberó extracto de plátano vaporizado, entre otros estímulos. Turbo golpeaba consistentemente el panel correcto después de oler el aire. Jude casi dejó caer el estilete. Está superando a nuestro híbrido de rata topo marciana. Esto es profundamente perturbador. Los plátanos, explicó Yerrick, son básicamente la kriptonita de los perros. Está obsesionado con ellos. Barnack observaba el flujo de datos con una expresión perpleja. Debo revisar mis suposiciones sobre los perros, murmuró, sus rayas cambiando a un verde contemplativo. Son sorprendentemente adeptos a la detección de olores. Turbo, al ver la mirada de Barnack, ladró una vez y golpeó el panel para el siguiente olor. Era imparable. 2 horas después, salieron del laboratorio con un pequeño chip de datos que contenía resultados que validaban el notable sentido del olfato de Turbo. Jude, todavía tambaleándose por los resultados, insistió en que no se permitiría a Turbo volver sin un permiso especial y botas continuas. Yerrick se encogió de hombros. Al menos fue algo así como un éxito. De camino a los dormitorios, Turbo vio a un grupo de estudiantes Senti jugando con un orbe holográfico brillante que proyectaba una mascota parecida a una anguila alada. Los hologramas se abalanzaban en el aire, dejando un rastro de luz brillante. Turbo soltó un gruñido bajo. Tranquilo, chico, dijo Yerrick, apretando la correa. No le gustan los animales digitales, añadió al grupo Senti. Cree que se están burlando de él. Tal vez. El Senti que controlaba el orbe se rió mientras Turbo se lanzaba y pasaba a través del holograma, girando confundido. Pobre criatura primitiva, dijo uno de ellos. No comprende lo que está viendo. Yerrick se agachó para tranquilizar a Turbo. Eso es solo un truco elegante, amigo. Tú eres real, y ellos están jugando a fingir. Turbo lamió la rodilla de Yerrick y gimió suavemente. Ourela llegó, ofreciendo un pequeño recipiente de cecina sintetizada. Pensé que podría animarlo, dijo, pasándoselo a Yerrick. Las orejas de Turbo se animaron con el olor. Tomó el trozo suavemente y se sentó, masticando. Los estudiantes Senti volvieron a su exhibición holográfica, ignorándolos. Me gusta cómo te escucha, comentó Ourela. Es muy atento para ser un ser tan joven. Yerrick se encogió de hombros. Es selectivo. Escucha cuando hay comida. Esa noche, Yerrick se despertó con el sonido de Turbo gruñendo a la puerta. La estación estaba en ciclo nocturno. Los pasillos se atenuaron para conservar energía. Yerrick se frotó los ojos y escuchó. Al principio, solo oyó el suave rugido de la ventilación. Luego hubo un tintineo metálico, como si alguien estuviera manipulando la cerradura. Con el corazón palpitando, Yerrick agarró su comunicador. Seguridad. Creo que hay alguien fuera de mi puerta. Turbo ladró fuerte y agudo. Unos pasos se alejaron rápidamente.
Momentos después, Yerrick oyó la aproximación de un dron de patrulla. Un reflector brilló a través de la estrecha ventana de la puerta. Para cuando sonó el timbre de todo despejado, el pulso de Yerrick martilleaba en sus oídos. Por la mañana, el boletín del campus informó de una brecha de seguridad menor. Escaneos no identificados cerca de los dormitorios, pero ningún sospechoso oficial. Barnack se acercó a Yerrick después de su seminario matutino. Rayas parpadeando un pensativo verde a su lado. Oí que tu criatura ahuyentó a un intruso, dijo. Yerrick asintió. Tiene buen oído. Oyó que estaban manipulando mi puerta. Barnack se frotó la barbilla. Impresionante, dijo en voz baja. Quizás no sea una bestia del todo inútil. Ourela sonrió ante eso. Deberíamos requisar más cachorros de la tierra para el servicio de patrulla, bromeó. Barnack se puso rígido. Uno es más que suficiente. Al comenzar el tercer mes del programa de intercambio, Yerrick y Turbo se asentaron en una rutina. Despertar temprano. Cepillar el pelaje de Turbo durante exactamente 60 segundos para minimizar la caída en los filtros de aire de la estación. Revisar si hay algún objeto destruido en el suelo. Luego, enganchar la correa para un paseo. Turbo había descubierto que los calcetines aislantes de Yerrick eran un juguete masticable delicioso. Después de encontrar más agujeros en ellos una mañana, Yerrick regañó a Turbo a medias, quien solo meneó la cola de esa manera encantadoramente despistada. Muerde cualquier otra cosa, murmuró Yerrick, y tú pagarás por calcetines nuevos. Turbo respondió bostezando, dejándose caer de espaldas. Se aventuraron a la cocina compartida recién remodelada, donde se había instalado una campana de ventilación adicional tras un desafortunado incidente con pasta de algas fermentadas en un microondas. Ourela estaba allí, preparando tranquilamente unas vainas de semillas marcianas para el desayuno. ¿Ves cómo sus orejas se cargan de estática cuando estamos cerca del conducto del reactor?, preguntó, notando que Turbo se rascaba la cabeza con la pata. Sí, es el campo electromagnético, dijo Yerrick, frotando suavemente las orejas de Turbo. Se acostumbrará con el tiempo. Barnack llegó poco después, llevando un elegante recipiente de insípidos cuadrados de nutrientes. Vio a Turbo, pero no hizo ningún movimiento para retroceder. En cambio, comenzó a comer en pequeños y precisos bocados. Buenos días, dijo Ourela. Una medida arbitraria del tiempo, replicó Barnack. No con hostilidad. Por eso lo llamamos divertido, bromeó Yerrick, agarrando un poco de café instantáneo. Pretendemos que es de mañana y luego todos comemos juntos. Barnack le dirigió a Yerrick una larga mirada, sus rayas cambiando. Los humanos se divierten con ilusiones. Yerrick se encogió de hombros. Nos divertimos como podemos. Turbo observaba los cuadrados de nutrientes de Barnack con intensa curiosidad, pero Barnack no le ofreció ninguno. No te preocupes, le dijo Yerrick al cachorro. Dudo que siquiera los quisieras. Correcto, dijo Barnack. Realmente. Más tarde ese día, se celebró una gran exhibición cultural en el atrio principal. El atrio bullía de música, luces parpadeantes, aromas exóticos y mesas dispuestas por diversas especies para mostrar sus artes, alimentos o artefactos históricos. Yerrick había vestido a Turbo con un chaleco hecho de tela reciclada de la estación con letras grandes en la espalda que decían, Embajador en entrenamiento. Barnack, con los brazos cruzados, miró fijamente el chaleco. ¿Por qué etiquetarlo como diplomático? Yerrick sonrió. Porque es mejor para romper el hielo que el resto de nosotros. Un meneo de su cola, y la mayoría de la gente no puede evitar sonreír. Deambularon entre las exhibiciones, absorbiendo las fascinantes vistas. Un grupo de Glenary había creado elaboradas esculturas de arena que representaban fractales de memoria de su cultura. Turbo decidió rápidamente que la arena suave podría ser una excelente cama y se dejó caer sobre una de las espirales, aplastándola. El estudiante Glenary, que había pasado horas tallándolas, soltó un siseo horrorizado. Yerrick corrió a disculparse, cepillando frenéticamente la arena para darle alguna apariencia de forma. No está atacando, suplicó Yerrick,
notando los ojos grandes y asustados del Glenarry. Solo quería un lugar donde acostarse. El Glenarry inhaló bruscamente. Esas espirales simbolizan la fugacidad de la memoria. Yerrick suspiró, cubriéndose el rostro con una mano. Es muy bueno aplastando símbolos, aparentemente. Barnack, de pie a una distancia prudente, observó. Fascinante, dijo. Perturba el entorno donde quiera que va. No es a propósito, murmuró Yerrick. El subdirector de la estación, un dián con 2 antenas y un ceño fruncido permanente, se acercó pronto con una expresión severa. Tenemos quejas, dijeron. Su criatura terrestre está causando disturbios. Lleva un chaleco, argumentó Yerrick débilmente. Es un embajador. Dudo que ese chaleco le otorgue inmunidad, replicó el dián. Tiene 1 hora. Después de eso, retírelo del área pública. Yerrick les agradeció entre dientes. Nos quedaremos solo 1 hora. Prometido. Ante la mirada escéptica de Barnack, Yerrick se encogió de hombros. Supongo que deberíamos hacer algo menos destructivo. Decidieron moverse a un rincón más tranquilo donde algunos estudiantes estaban sentados en cojines en un nicho de meditación, tratando de lidiar con la nostalgia. Ourela sugirió dejar que Turbo proporcionara consuelo. Turbo se acostó en una manta suave, invitando a los estudiantes ansiosos a acariciarlo. Un alto estudiante fabliano incluso esbozó una pequeña sonrisa cuando Turbo soltó una repentina flatulencia aguda y miró a su alrededor sorprendido, como si no pudiera identificar la fuente del sonido. Barnack estaba de pie con los brazos cruzados cerca de la entrada. Esto es consuelo armamentizado. No es un arma, dijo Yerrick, agachándose para darle una palmadita a Turbo. Es simplemente la naturaleza de un perro ser amigable. Finalmente, la hora terminó y Yerrick tuvo que llevar a Turbo de vuelta a sus aposentos. El alivio de Yerrick fue de corta duración, sin embargo. Encontró otra nota metida bajo su puerta, quejándose de babas no deseadas. La tiró a la papelera. A la mañana siguiente, Barnack apareció inesperadamente en la puerta de Yerrick, con una expresión de rígida resolución. Turbo ladró una vez, meneando la cola mientras Barnack entraba. ¿Está despierto?, preguntó Barnack. Turbo, replicó Yerrick, estupefacto. Siempre está despierto. ¿Por qué lo necesitas? Barnack se aclaró la garganta. Hay un estudiante Telnori que se niega a asistir a la clase de negociación debido a un estrés extremo. Se me ha asignado proporcionar una influencia tranquilizadora. Ese no es mi fuerte. Yerrick lo miró fijamente. Entonces, ¿quieres pedir prestado a mi perro durante 37 minutos? Yerrick sonrió. Claro, pero si se orina en algo, simplemente ignóralo. Cree que es un juego. Barnack resopló con disgusto, pero tomó la correa de Turbo. El cachorro le lanzó a Yerrick una mirada confusa, luego trotó al lado de Barnack, quien sostenía la correa como la mecha de una bomba. 38 minutos después, regresaron. Turbo parecía perfectamente contento mientras que Barnack parecía ligeramente sin aliento. ¿Cómo fue?, preguntó Yerrick. Creo que el estudiante Telnori ahora acepta asistir a clase, dijo Barnack rígidamente. También solicitó una réplica de peluche de su perro. Yerrick estalló en carcajadas. Eso es increíble. No fue del todo desagradable, añadió Barnack, como si cada palabra le costara algo. Sin embargo, desprecio este término, perro de terapia. Quizás podamos decir, consultor de estabilización emocional. Es un poco largo, pero está bien, dijo Yerrick, sonriendo. Turbo se dejó caer en su pequeña cama, se tumbó de costado y se durmió casi de inmediato. Barnack vaciló, cambiando de peso. He presentado una solicitud al consejo, dijo. ¿Qué tipo de solicitud? Para permitir que su mamífero terrestre sirva como presencia de apoyo rotativa para los departamentos vulnerables al estrés. ¿Quieres convertirlo en un perro de terapia para toda la estación? Eso es hilarante. Barnack arqueó una ceja. No lo encontré humorístico. Los datos de la interacción con el Telnori fueron favorables. Yerrick negó con la cabeza riendo. Bueno,
Supongo que si el consejo lo aprueba, tendré que empezar a cobrarle a Turbo. 3 días después, el consejo efectivamente aprobó la propuesta de Barnack bajo una clasificación formal. Unidad Auxiliar Canina, Fuerza de Tarea de Cohesión Emocional. Turbo recibió una pequeña insignia laminada sujeta a un cordón brillante. Barnack, como si cumpliera un extraño deber, se la presentó al perro. Turbo olfateó la insignia, meneando la cola con ingenuo orgullo. Todavía lo encuentro inquietante, dijo Barnack en voz baja. Pero he aprendido a respetar el entusiasmo de la tierra. Yerrick asintió. Somos un montón de raros entusiastas. No se puede negar. Y los perros son básicamente los raros más amigables de todos. Las rayas de Barnack brillaron con un suave verde mar en respuesta, lo que Yerrick comenzaba a interpretar como curiosidad y aceptación en lugar de miedo o ira. Las cosas dieron un giro dramático una noche. Aproximadamente una semana después del nuevo trabajo oficial de Turbo. Yerrick fue despertado una vez más por los gruñidos de Turbo en la puerta del dormitorio. Yerrick reconoció el sonido. Alguien estaba en el pasillo manipulando cerraduras o escaneando para entrar. Con el corazón palpitando, Yerrick saltó, agarró su comunicador y avisó a la seguridad de la estación. Esta vez, el intruso fue acorralado por drones de patrulla, y se produjo una breve persecución. Yerrick y Turbo observaron a través del pequeño visor de la puerta como el sospechoso, una figura encorvada con una capa, intentaba escabullirse. Los drones los inmovilizaron con un haz de luz. Un grupo de personal de seguridad uniformado llegó, sometió al individuo encapuchado y se lo llevó. En las horas siguientes, los rumores se extendieron por la estación. El intruso resultó ser un estudiante expulsado de otro sistema estelar, que supuestamente buscaba venganza o datos valiosos. El murmullo entre los estudiantes sugería que si Turbo no hubiera dado la alarma, el culpable podría haber robado registros de investigación cruciales. En la reunión de ética del día siguiente, Yerrick asistió con Turbo, quien se había convertido en una especie de héroe. Incluso Barnack, aunque todavía llevaba su placa pectoral reflectante, quizás por costumbre, admitió que el agudo oído y la vigilancia de Turbo eran beneficiosos. Como ven, anunció el consejero de un solo ojo, el perro de la tierra ha contribuido a la seguridad de la estación. Combinado con las exitosas sesiones de terapia, no encontramos más justificación para restringir su presencia. Excelente, dijo Yerrick, exhalando aliviado. Entonces, no más bozal. No se necesita bozal, confirmó el consejero. Siempre que el perro se mantenga bien educado. Las rayas de Barnack permanecieron de un tono azul uniforme y tranquilo durante toda la audiencia. A partir de ese momento, Turbo deambuló por la estación con más libertad, aunque todavía con correa en caso de ataque sorpresa de baba a exhibiciones desprevenidas. Algunos estudiantes que antes lo miraban con recelo ahora se acercaban con curiosidad, preguntando sobre los caninos de la tierra, ofreciéndole golosinas. Un fabliano que extrañaba su hogar a veces se sentaba con Turbo durante las pausas de meditación. Un telnori, que tenía una ansiedad paralizante, encontraba consuelo en acariciar suavemente las orejas de Turbo. Barnack, por su parte, rara vez perdía la oportunidad de limpiar las superficies que Turbo tocaba, pero ya no se inmutaba cuando el cachorro olfateaba sus manos translúcidas. Incluso le dio a Turbo 1 o 2 palmaditas, aunque siempre seguidas de desinfectante. Aunque no todos los prejuicios desaparecieron de la noche a la mañana, Yerrick se alegró de ver un cambio constante en las actitudes. Los estudiantes humanos y sus salvajes animales terrestres estaban siendo aceptados gradualmente. Una tarde, después de un día particularmente largo de clases y laboratorios, Yerrick se arrastró de vuelta a su dormitorio, esperando a medias encontrar otra nota de queja. En cambio, descubrió una pequeña bolsa de golosinas para perros deslizada bajo la puerta con una nota que decía, para Turbo. Se las ha ganado. Sin firma, pero Yerrick tenía una sospecha sobre la fuente. Turbo olfateó la bolsa con entusiasmo, meneando la cola. Yerrick sonrió y la abrió. Tu admirador. Secreto ataca de nuevo, le dijo a Turbo, dándole una golosina. Se preguntó si Barnack podría estar realmente encariñándose con la amenaza babeante.
El siguiente gran evento fue el último día de la exhibición cultural estudiantil para celebrar el final del primer trimestre. La estación organizó una exhibición ampliada con demostraciones en vivo de arte, tecnología y cocina interplanetaria. Yerrick y Turbo deambularon entre las multitudes, saludando a quienes los reconocían. El chaleco de «embajador en entrenamiento» de Turbo ya era icónico, aunque algunos todavía le daban un amplio margen. En una mesa, un estudiante humano demostraba técnicas básicas de primeros auxilios de la Tierra usando un maniquí. Barnack estudiaba el maniquí con leve interés, observando las vendas, las férulas y el desfibrilador. «¿Su especie se apuñala con estas pequeñas agujas?», preguntó Barnack, señalando. «Solo en emergencias», replicó Yerrick, sonriendo. «Tenemos una habilidad especial para ser un poco propensos a los accidentes». Turbo, poco impresionado por la exhibición, se dejó caer en una alfombra en una esquina y se quedó dormido, meneando ocasionalmente la cola en sueños. Más tarde, pasaron junto a un miembro del personal de la estación con cara severa y un portapapeles fusionado a un brazo. El miembro del personal había intentado una vez retirar a la fuerza a Turbo de un área común. Ahora, con los ojos un poco menos severos, el funcionario reconoció a Turbo con un seco asentimiento. «¿Ves eso?», le susurró Yerrick a Barnack. «Está empezando a gustarle mi perro». Barnack arqueó una ceja. «Dudo que le guste. Simplemente lo tolera. Para algunas especies, eso es prácticamente amor», bromeó Yerrick. Finalmente, cuando el día terminó y las bulliciosas multitudes comenzaron a disminuir, Yerrick guió a Turbo de regreso a los dormitorios. Barnack lo acompañó, afirmando que estaba de camino, aunque Yerrick sospechaba que Barnack en realidad eligió la ruta solo para ver a Turbo guardado a salvo. Se detuvieron en una intersección de pasillos, las luces del techo atenuándose en el modo nocturno de la estación. Turbo soltó un pequeño bostezo, y Barnack observó con una inclinación de cabeza pensativa. «Todavía no entiendo completamente cómo los humanos coexisten con criaturas como él», admitió Barnack. Sus rayas cambiaron a un verde tenue. «Babea, ladra y perturba todo». «Estamos acostumbrados», replicó Yerrick. «Los perros han sido parte de la vida humana durante miles de años. Ayudan con el trabajo, la compañía, la seguridad, lo que sea. Y a cambio, los alimentamos, los cuidamos y obtenemos lealtad incondicional». Barnack guardó silencio por un momento. «Supongo que me he vuelto menos temeroso», dijo como si fuera una confesión, «pero no esperes que disfrute que me laman». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Yerrick. «Tendré las toallitas desinfectantes a mano». En las semanas siguientes, la estación introdujo un programa experimental inspirado en el éxito de Turbo, permitiendo animales de apoyo emocional cuidadosamente seleccionados para estudiantes interespecies que luchaban con la nostalgia o la ansiedad. El proceso era estricto, requiriendo documentación exhaustiva y sesiones de orientación sobre etiqueta entre especies, pero era un comienzo. Turbo mismo se hizo algo famoso. Jude del laboratorio admitió a regañadientes que si fueran a hacer más pruebas de olfato, Turbo podría ser el candidato perfecto. Los Senti, que una vez se burlaron de él por no comprender los hologramas, ahora lo molestaban de manera más juguetona, ocasionalmente dejándolo perseguir su orbe efímero porque era un espectáculo divertido. Todos recordaban cómo frustró al intruso o cómo su presencia en las sesiones de terapia ayudó a Barnack y a algunos otros estudiantes a aclimatarse a las costumbres de la Tierra. Turbo había pasado de ser un salvaje depredador terrestre a la unidad K9 oficial de cohesión emocional. Una noche, Yerrick regresó de estudiar en un laboratorio de idiomas y encontró una pequeña multitud de estudiantes ansiosos fuera de un salón donde la ventilación había fallado. Adentro, el aire estaba cargado de humedad y la temperatura se disparó. A los estudiantes de planetas más fríos les resultaba particularmente incómodo. Cuando Yerrick llegó, Turbo tiró de la correa, esforzándose por ver qué pasaba. Entró a pesar del calor bochornoso, olfateando las esquinas. En algún momento, una escotilla de ventilación se abrió de golpe, asustando a un par de estudiantes que entraron en pánico y retrocedieron, chocando entre sí. Turbo ladró, no con agresión, sino como si dijera, cálmense. Un estudiante,
con el rostro pálido, se dejó caer al suelo, respirando con dificultad. Yerrick lo reconoció como un Glenari que había tenido repetidos episodios de ansiedad. Sin dudarlo, Yerrick guió a Turbo, dejando que el estudiante acariciara las orejas del perro. Lentamente, su respiración volvió a la normalidad. Todo el salón se calmó, aunque todos sudaban en el aire húmedo, y pronto llegó un equipo de mantenimiento para arreglar la ventilación. Para cuando terminaron, muchos se volvieron hacia Turbo con gratitud. A Yerrick le impactó en ese momento cuán perfectamente Turbo se había integrado en este entorno alienígena simplemente siendo el mismo. Amigable, leal y sin preocuparse de qué sistema estelar provenía a alguien. Cerca del final del semestre, se difundieron rumores sobre las evaluaciones finales, no solo del rendimiento académico, sino también de la adaptabilidad cultural. Yerrick sintió un nudo familiar de ansiedad. Temía que algún funcionario decidiera, después de todos estos meses, que el perro de la Tierra era demasiado disruptivo, que la estación solo los había tolerado por cortesía. Pero si hubo alguna prueba final, llegó silenciosamente. Una tarde, Yerrick notó un mensaje en el tablón de anuncios de la estación, un breve anuncio elogiando el éxito del programa de cohesión emocional K9 y alentando a otras especies a aprender del modelo de compañía de apoyo de la Tierra. La nota terminaba con: vemos potencial para un mayor enriquecimiento entre especies en el futuro. Yerrick exhaló aliviado. Parece que estamos a salvo por ahora, le dijo a Turbo, quien ladró alegremente. En el último día de clases oficiales, Yerrick y Barnack se encontraron lado a lado en el pasillo, dirigiéndose al mismo taller de negociación. Turbo caminaba a su lado, sin correa por una vez ya que era un pasillo tranquilo. Trotó detrás de ellos, investigando cada rincón con su nariz curiosa. Yerrick se ajustó la bolsa en el hombro. «Sabes, Barnack, nunca pensé que llegaríamos a un punto en el que pudiéramos estar en el mismo pasillo sin que quisieras llamar a seguridad». Barnack emitió un zumbido bajo y pensativo. «He aprendido que las criaturas de la Tierra no son del todo salvajes. Confusas, sí, pero no salvajes». «Ese podría ser el mejor cumplido que he escuchado en todo el año», bromeó Yerrick. Barnack miró a Turbo, quien meneó la cola tan pronto como sus miradas se encontraron. «Todavía me inquieta», admitió Barnack. «No disfruto que me olfateen». «Turbo es un olfateador de igualdad de oportunidades», bromeó Yerrick. «Pero mira lo lejos que hemos llegado. Solía ponerte frenético, y ahora puedes hablar de él con calma». Doblaron una esquina y entraron en la sala del taller. Un puñado de estudiantes levantaron la vista, acostumbrados a ver al cachorro de Yerrick para entonces. Uno o dos incluso saludaron. Turbo meneó la cola en saludo. «Algún día», dijo Barnack en voz baja, «puede que solicite que su perro demuestre esa postura de caricia en la barriga de nuevo. No la he dominado del todo». Yerrick sonrió. «Estaría encantado de complacerte. Es básicamente su actividad favorita». El taller de negociación comenzó con un instructor discutiendo cómo navegar desacuerdos interplanetarios y malentendidos culturales. Yerrick tomó notas mientras Turbo se acomodaba debajo de la mesa. A mitad de camino, el Telnori, que una vez se negó a asistir a clase a menos que Turbo estuviera presente, le dio al perro un suave rasguño detrás de las orejas. Barnack los observó, con las rayas neutrales. Yerrick casi podía ver los engranajes en su cabeza girando, como si intentara decodificar el vínculo intangible que una pequeña y peluda criatura terrestre había formado con tantos alienígenas diferentes en solo unos meses. Al final del taller, el instructor ofreció un ejercicio informal. Cada estudiante debía describir una idea que había obtenido de sus interacciones con otras especies. Cuando fue el turno de Barnack, vaciló. «En mi cultura natal», comenzó, «se nos enseñó que los animales de la Tierra eran depredadores salvajes y astutos. He descubierto que, salvaje, podría ser una exageración». Le lanzó una mirada a Turbo. «En cambio, son simplemente entusiastas». Una suave oleada de diversión recorrió la sala, y Yerrick sintió una chispa de orgullo. Le dio una palmadita en la cabeza a Turbo. «Gracias por su honestidad», dijo el instructor. Barnack inclinó la cabeza en respuesta. Esa noche,
Yerrick se sentó en su dormitorio con Turbo acurrucado a sus pies, reflexionando sobre el torbellino de semestre que habían tenido. Las acusaciones iniciales, el mandato del bozal, las cómicas sesiones de terapia con Barnack, la brecha de seguridad, el reconocimiento por parte del consejo, en última instancia, la aceptación. Recordó cómo solía preocuparse de que un solo ladrido pudiera hacer que los expulsaran a ambos. Ahora, Turbo era prácticamente parte de la cultura de la estación. También pensó en lo agradecido que estaba por los amigos que había hecho. Ourela con su buen corazón, incluso Jude con su obsesión por el desinfectante. Por supuesto, el complicado Barnack, que había evolucionado lentamente de un adversario a un aliado cansado. Inclinándose, Yerrick alborotó las orejas de Turbo. El perro parpadeó, su cola golpeando el suelo. Si los perros pudieran sonreír, Yerrick estaba seguro de que Turbo estaba radiante. «Lo hiciste bien, amigo», susurró Yerrick. «Supongo que les mostramos que los salvajes animales terrestres podían ser bastante dulces después de todo». Turbo lamió la mano de Yerrick. Fuera de la pequeña ventana del dormitorio, las estrellas brillaban contra la oscuridad del espacio. Y Yerrick sintió una sensación de paz. En esta vasta estación llena de innumerables especies, lejos de la Tierra, había encontrado aceptación no solo para sí mismo, sino también para su cachorro. Un pequeño ejemplo de cómo la comprensión y la paciencia podían trascender todas las diferencias de la galaxia. Unos días después, cuando concluyó oficialmente el semestre, Yerrick recibió sus evaluaciones finales del curso y una invitación para continuar en el programa si lo deseaba. Se volvió hacia Turbo, que estaba ocupado persiguiendo su propia cola por el dormitorio. «Supongo que nos quedaremos un tiempo más», dijo Yerrick. En ese preciso momento, Barnack le envió un mensaje a Yerrick. Presentarse en la sesión de demostración del aula de mediación. Por favor, traiga al perro. Yerrick lo leyó desconcertado. «Parece que te quieren de nuevo», le dijo a Turbo. «Veamos de qué se trata». Le enganchó la correa a Turbo y salió. El pasillo estaba lleno de estudiantes empacando para las vacaciones. Algunos regresaban a sus mundos de origen, otros viajaban a pasantías de la siguiente fase. Yerrick pasó junto a algunos que saludaron a Turbo o le ofrecieron una rápida caricia. Era notable lo normal que se había vuelto eso. Cuando Yerrick llegó a la sala de mediación, encontró a Barnack y a un grupo de media docena de otros estudiantes de varios planetas. Un alto gen con un portapapeles fusionado, el mismo oficial que una vez exigió que Yerrick retirara a Turbo de la exhibición, estaba al frente, instruyéndolo sobre el protocolo de empatía multiespecies. «Summers», dijo el en tono cortante, «estamos a punto de demostrar un escenario donde un representante de una especie usa una criatura de consuelo para aliviar la tensión. Usted y su cachorro», el den hizo una pausa como si la palabra misma fuera peculiar, «asistirán». Yerrick compartió una mirada con Barnack, quien le dio un pequeño asentimiento. Se dispusieron en círculo con Turbo en el centro. El yen explicó que este ejercicio probaría que tan rápido un grupo podía calmarse en un escenario que involucrara ira o miedo. Uno por uno, los participantes se adelantaron, practicaron una técnica de respiración guiada y luego se arrodillaron para interactuar con Turbo, ya sea acariciando suavemente su pelaje u ofreciéndole una golosina. Los resultados fueron inmediatos. Las posturas tensas se relajaron, algunos participantes se rieron y la biometría de todos, monitoreada por un pequeño dispositivo, indicó una reducción del estrés. Barnack observaba con una mezcla de estoicismo y leve aprobación. Finalmente, Elden concluyó la sesión declarando: «La metodología de la Tierra puede ser poco ortodoxa, pero hay mérito en estas criaturas. Nuestra prueba es concluyente». Cuando el grupo se dispersó, Barnack se acercó a Yerrick, observando a Turbo con una mirada especulativa. «Me he dado cuenta de algo», dijo. «¿Sí?», preguntó Yerrick. «Todavía es demasiado excitable», dijo Barnack, señalando la cola meneante de Turbo. «Pero si no fuera por él, podría haber seguido convencido de que la Tierra era peligrosa y que a su especie solo le importaba la agresión». Yerrick sonrió. «Entonces, eso significa que te ofrecerás como voluntario para cuidarlo el próximo semestre». Los ojos de Barnack se entrecerraron.
Lo consideraré. Si se me proporcionan toallitas desinfectantes. Trato hecho, dijo, extendiendo una mano. Barnack la miró por un segundo, luego le dio un breve y torpe apretón. Turbo, quizás sintiendo un momento amistoso, se abalanzó y presionó su nariz contra la pierna de Barnack. Barnack se puso rígido, sus rayas destellando. Luego, lentamente, se agachó y puso una mano en la cabeza del cachorro. Turbo meneó la cola felizmente. Después de que los demás se marcharon, Yerrick se quedó en la sala de mediación, tomándose un momento para reflexionar. Toda la estación había cambiado. O quizás la perspectiva de Yerrick lo había hecho. Donde una vez fueron una novedad no bienvenida, Yerrick y Turbo habían demostrado su valía. La gente los veía como parte de la comunidad, por inusual que fuera. Turbo se desparramó en el suelo, con el hocico entreabierto en una sonrisa perruna, jadeando satisfecho. Yerrick se arrodilló a su lado. Lo logramos, Turbo, dijo en voz baja. Llegamos aquí. Hicimos amigos. Superamos toda esa paranoia. Incluso cambiamos algunas mentes. Un silencio confortable llenó la sala. Luego, con una pequeña risa, Yerrick se puso de pie. Vamos, amigo. Vayamos a buscar un plátano o algo. Te lo has ganado. Turbo ladró, se puso de pie de un salto y trotó junto a Yerrick mientras salían al pasillo de la estación. Las luces del techo tenían ese sutil brillo de última hora de la tarde, y el leve zumbido del soporte vital era constante. Estudiantes alienígenas deambulaban en ambas direcciones, cada uno con su propio estilo de vestir o biología. Miembros escamados, tentáculos, cabello brillante, lo que sea. Sin embargo, ninguno de ellos parecía sorprendido o molesto por la presencia de un Golden Retriever meneando la cola. Algunos incluso saludaron. Unos pocos se apartaron para evitar pisarle la cola, pero lo hicieron con un reconocimiento amistoso. Yerrick no pudo evitar sonreír. Hace unos meses, todo se sentía como un enfrentamiento. Ahora se sentía como en casa, o lo más parecido a un hogar que se podía tener en órbita alrededor de una luna distante. Recordó ese primer día cuando Barnack había llamado a Turbo un salvaje mamífero terrestre. Ahora Barnack era, si no un amigo, al menos una extraña especie de aliado, distribuyendo golosinas para perros y elaborando propuestas para la fuerza de tarea de cohesión emocional. Quizás ese fue el verdadero triunfo. Un solo cachorro de la Tierra había tendido un puente sobre una brecha cultural que de otro modo podría haber permanecido durante años. A veces se necesita una pequeña chispa peluda para iluminar un terreno común. Mientras Yerrick caminaba, asintió cortésmente a un instructor que pasaba. El instructor le devolvió el saludo, sus ojos dirigiéndose a Turbo, quien respondió con un esperanzado meneo de cola. Yerrick se rió en voz baja, maravillándose de lo normal que se había vuelto ver aceptación en los ojos de todos. Cuando finalmente llegaron al pequeño kiosco de la cafetería que vendía fruta, Yerrick pidió un plátano. El vendedor, un alienígena bajo de 3 brazos, miró a Turbo. Para tu perro, ¿verdad? Yerrick arqueó las cejas. Ya sabes, las noticias viajan rápido. Es famoso. El vendedor peló el plátano hasta la mitad y se lo entregó. Yerrick agradeció al vendedor, luego se arrodilló y le ofreció el plátano a Turbo. El cachorro lo devoró con una satisfacción de ojos abiertos, meneándose tan fuerte que todo su lomo temblaba. Algunos estudiantes cercanos se rieron de la escena. Al enderezarse, Yerrick se dio cuenta de que no importaba cuán complicadas pudieran ser las relaciones interplanetarias, algunas alegrías eran universales. O al menos se traducían bien. Una cola que se menea era una cola que se menea. Ya sea que tuvieras 2 brazos, 3 brazos o rayas brillantes. Pasando por el pasillo que conducía a los dormitorios, Yerrick se detuvo para mirar a través de una ventana panorámica la inmensidad del espacio. Las estrellas brillaban, y Helos 9 zumbaba debajo como un centinela silencioso. Respiró hondo, dejando que el momento se asentara en su mente. El torbellino de innumerables voces, el zumbido de la tecnología, la presión de nuevas ideas y nuevos aliados. Y en medio de todo, un cachorro alegre forjando conexiones que ningún tratado podría replicar.
Turbo lamió un trozo de plátano perdido de su hocico y soltó un corto ladrido, como diciéndole a Yerrick que era hora de irse. Sonriendo, Yerrick se dio la vuelta y caminó hacia su dormitorio. Mientras los dos avanzaban por el pasillo, Yerrick no pudo evitar reflexionar sobre cómo el simple acto de traer a su perro a esta estación había remodelado más que solo su propia experiencia. Había remodelado las perspectivas de todos a su alrededor. Desde un coralaxiano asustado hasta toda la junta de la estación. Y en ese momento, Yerrick estaba seguro de una cosa. Si un pequeño cachorro de orejas caídas podía derretir las sospechas de toda una estación de alienígenas, entonces quizás la Tierra y el resto de la galaxia tenían una oportunidad real de amistad. En la quietud del pasillo, Yerrick se agachó y susurró, «¿Listo para nuestra próxima aventura, Turbo?» Turbo ladró 2 veces, cada ladrido resonando en el pulido corredor como si respondiera, «absolutamente». Y juntos continuaron hacia adelante, dejando tras de sí un rastro de colas meneantes, corazones ablandados y la promesa de mundos acercándose, un perro entusiasta a la vez.